Vamos a ir a Suiza, vamos a conocer la opinión, el comentario, la sensación a la distancia que tienen los peruanos, y vamos a conversar con el doctor Javier Gamero Quinocita, jurista y experto en realidad y defensa nacional, que es un invitado frecuente de BIS Televisión, de los programas que tenemos con respecto a su especialidad. Él es jurista y además es experto en realidad y defensa nacional. Vamos a ver si ya lo tenemos. Me dicen que sí, ya está en línea don Javier, doctor Gamero Quinocita, bienvenido. Bienvenido como siempre a BIS Televisión, ya abriendo puertas. Desde Lima el saludo. Muchas gracias, don Néstor, por su invitación y darme la oportunidad también, a pesar de la distancia geográfica que nos separa, de poder hacer llegar nuestro voto de reflexión, nuestra opinión, con la convicción de que no somos nosotros, los peruanos que vivimos en el exterior, depositarios de la verdad, y tenemos solamente una opinión personal. Sería pues muy soberbio que yo tenga que hablar por todos los peruanos residentes en Suiza. Los peruanos están distribuidos en los distintos cantones, cada uno tiene su ideología política, tiene su convicción, tiene su parecer. En consecuencia, yo voy a hablar a título personal y no en nombre de las otras sociedades académicas que dirijo en Suiza, como es el Foro de Reflexión Perú, capítulo Suiza, y el Círculo de Amigos de España, Portugal y Iberoamérica. Sencillamente voy a expresarme con el parecer personal, la percepción que yo tengo individual de todo lo que se está suscitando en este momento en el país. Correcto, y como representante además y líder del Foro Reflexión Perú, que tiene participación no solamente en Suiza, sino también en España, en Japón, y el capítulo Perú, y entendemos que van a crearse en el transcurso de los próximos meses otros foros Reflexión Perú, en donde hay compatriotas preocupados por la situación. ¿Cuál es la impresión que tiene usted de lo que está ocurriendo en nuestro país en estos meses que no hemos podido tener contacto y que está llevando al Congreso de la República en este momento a una reconsideración, a una votación que quedó frustrada el viernes y que todavía no se define, de adelantar las elecciones, como ha pedido la presidenta del gobierno transitorio para este año? Javier, ¿cuál es la impresión desde Suiza? Bueno, yo lo que veo es el fracaso de la clase política para poder resolver, tener la capacidad de poder resolver todos los problemas estructurales y coyunturales del país. Quedo sumamente sorprendido, pues, de que el día viernes el Congreso de la República no haya escuchado la voz del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Hay una protesta social, hay una actitud contestataria, más de medio centenar de muertos. En ningún país democrático, en ningún país civilizado puede ser sostenible un gobierno que tenga más de 50 muertos en 5 o 6 semanas de gobierno. Esto es inadmisible y lo único que demuestra pues es la capacidad de gestión, la capacidad de manejo, la habilidad política para resolver estos problemas, teniendo en consideración pues que el meollo del asunto es la renuncia de la señora Dina Boluarte, actual presidente constitucional de la República del Perú, ¿no? Pero esto es algo pues que me ha sorprendido de parte del Congreso de la República, de no querer ceder un poco a las demandas del pueblo, teniendo ya en consideración la cantidad de muertos. Antes de poder dar esta conferencia, naturalmente, esta entrevista, yo vivo en Suiza, estoy muy lejos del país, es difícil pues poder tomar el pulso de la situación actual del Perú, porque sencillamente vivo acá y dependo de las redes digitales, del ciberespacio, de los fake news, los video fakes y las campañas de desinformación. Está politizada pues la prensa nacional
Entonces he tratado en la medida de lo posible de seguir la prensa internacional, CNN, la BBC de Londres o Al Jazeera, para poder, digamos, escuchar a periodistas internacionales y no periodistas peruanos que cada uno pues tiene una identidad política o sencillamente va a estar ideologizado y tendenciosamente va pues a dirigir una entrevista en base a los intereses políticos. En consecuencia, estoy sujeto pues a error, a equivocarme en las apreciaciones, porque no puedo saber más que todas las personas que están en el Perú. Sin embargo, sí puedo dar cuenta de lo que es mi percepción como profesional peruano, ¿no? Como jurista, como criminólogo y como ex oficial de la Policía Nacional del Perú. He tenido la suerte de trabajar en unidades operativas, en la Guardia de Asalto. Me he tenido que confrontar en muchos gobiernos con una serie de hordas, de manifestantes, de demostraciones populares, y tengo cierta experiencia, pero he quedado anonadado pues por esta reacción que se está dando en el país, pues que no puede desconocerse, ¿no? Tengo discrepancias con muchos políticos, con muchos periodistas, con muchos generales de las Fuerzas Armadas, oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, y al fin y al cabo me di cuenta que cada uno tiene una opinión distinta. Yo antes de acceder a esta entrevista, don Néstor, he llamado por teléfono a personas amigas de diferentes latitudes, de Arequipa, del Cusco, de Madre de Dios, de Lima, para ver los pareceres y, bueno, todas las percepciones de los peruanos allá, y estoy hablando de peruanos profesionales, personas que conozco que son hasta cierto punto sensatas y mesuradas en sus opiniones, tienen pues una visión diferenciada como la es la mía, ¿no? Entonces ese es el preámbulo que quería hacer para indicarle que no traigo una receta patentada, no traigo la voz de los peruanos en Suiza, pero sencillamente sí quedo sorprendido por la forma como se están suscitando estos hechos en el Perú, ¿no? Ahí hay que manejar la cosa, monitorearla pues desde un punto de vista profesional. Había solicitado también algunas encuestas nacionales para poder estar en capacidad de poder dialogar con usted y me di cuenta pues que dentro de los datos estadísticos que tengo de fuentes muy confiables, pues hemos visto cómo están agrupadas estos grupos violentistas que están generando este caos, y vamos a ver que el 34% de los manifestantes pertenecen a grupos radicales de Sendero Luminoso y del Movadef. Tenemos también grupos que están ligados a la economía ilegal, me refiero a la minería ilegal, el tráfico de cocaína y el contrabando, y también militantes de los partidos de izquierda, incluyendo pues desde luego a Perú Libre, y como no, también hay una serie de ciudadanos que de manera espontánea pues están reclamando. Yo he tenido oportunidad de ver en Al Jazeera a periodistas internacionales, ver escenas de Juliaca, de Puno, y he visto gente de la zona alto andina, personas que no se les puede preguntar que es una asamblea constituyente, que es una constitución política del Perú, pero que están allí con sus trajes típicos, están comiendo, están cocinando y están expresando pues un descontento popular que debe de ser tomado en cuenta, y en consecuencia veo que el Congreso de la República, con esta reconsideración de la votación para el adelanto de elecciones presidenciales, me hace recordar, viene a destiempo, me hace recordar pues cuando absolvieron a un congresista que había violado a una mujer en el recinto del Parlamento, y la complicidad, el encubrimiento, lo habían pues, habían archivado su caso. Al iniciarse estas presiones sociales de la población de rechazo al Congreso de la República, pues tuvieron que reconsiderar y luego lo han suspendido, no sé por qué periodo de tiempo, pero con un Congreso así no se puede confiar, ¿no? Es tan desconfiable como el mismo Ejecutivo. Tengo que decirlo, no me caso con nadie, me quedaré solo, pero lo hago pues por convicción, por criterio de conciencia. Cuando yo veo las estadísticas a enero del 2023, fuentes fidedignas, fuentes confiables, Dina Boluarte, pues el 76% de la población peruana desaprueba su gestión
como presidenta de la República, de las cuales el 73% es el Perú urbano y el 83% es el Perú rural. Y el 74% afirma, es la fecha de hoy, de esta encuesta nacional del Centro de Investigación Territorial Perú, Opinión y Mercado, el 74% indican de que debe de renunciar. Pero si vemos también al primer ministro, el señor Alberto Tarola, una persona muy controvertida en el cargo que actualmente ostenta, el 74% de la población peruana desaprueba su gestión, y de este 74%, el 65% es de la ciudad de Lima y el 79% de las provincias. El mismo presidente, José Williams, el Congreso de la República tiene un 76% de desaprobación y el Congreso de la República tiene cerca del 80% de desaprobación de la población. ¿Cómo estas personas van a intentar resolver estos problemas y darnos la receta patentada para poder solucionar los problemas estructurales y coyunturales que vive el Perú? La población quiere rostros nuevos, la población quiere un cambio, quiere que se vayan todos, por lo menos la presidenta, la señora Boluarte. Yo no confío en la señora Boluarte. Para mí es un caballo de Troya del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. Es algo más, es una extensión de la gestión de Castillo. Está jugando a la par con el comunismo o con el socialismo del siglo XXI. No he visto, pues, en estas 6 semanas una estadista, una persona que con firmeza tome decisiones para afrontar, pues, los problemas estructurales del país. Por supuesto que hay terrorismo, están las encuestas, lo dicen, sin embargo va a cesar o va a destituir o va a invitar prácticamente a forzar al director de la línea que renuncie porque no se dan las condiciones para poder ejercer la labor cuando él dice que hay hordas terroristas, hay personal subversivo que está. Entonces, volvemos a repetir la historia. Cuando el general Balaguer, que era director superior de la Guardia Civil, dijo que no se trataba de abigeos, como lo dijo don Fernando Belaúnde Terry, en los problemas que se suscitaron en Cajamarca o en las zonas amazónicas y altoandinas, y él dijo que se trataba de abigeos. El general Balaguer dijo no, se trató de subversión, se trataba de terrorismo, y el ministro de la Jara, ministro de Interior en ese entonces, lo desautorizó y fue cesado en el cargo el general Balaguer, Juan Balaguer Morales, y buscaron una solución ante el levantamiento de la policía para, pues, crear la agregaduría policial en Washington. Yo recuerdo claramente, tenía el grado de alférez y hoy se vuelve a repetir la historia cuando vemos que tenemos hordas terroristas, que las fuerzas senderistas que están actuando en nuestro país, pues no se quiere dorar la píldora, no se quiere denominar a las cosas por su nombre, ¿no? Y ella, pues, sencillamente forjó para que él, pues, lo cesara en el cargo y sin explicación alguna, y buscar a un jefe de inteligencia que esté, pues, a la medida de los intereses políticos gubernamentales. Me pregunto yo, con toda la comunidad de inteligencia, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina, la Policía Nacional del Perú, la Digimin, que es la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, instituciones en las cuales yo soy profesor de defensa, de geopolítica, de seguridad, no puedan individualizar las responsabilidades e identificar a los responsables de estas matanzas, de todos estos actos terroristas, porque son actos de sabotaje cuando se están, pues, incendiando instalaciones del Poder Judicial, comisarías, el Ministerio Público, aeropuertos, bloqueo de carreteras, incinerando ambulancias. Entonces, ¿ante qué estamos? Entonces, esa hipocresía yo no la puedo admitir como oficial de policía, como jurista y como criminólogo, que está actualizado por toda la doctrina y todas las definiciones internacionales en torno al terrorismo. No crea usted que yo no soy, por haber sido oficial de la benemérita Guardia Civil y de la Policía Nacional del Perú, voy a defender mi independencia. Sencillamente tengo que ser honesto conmigo mismo, antes que ser honesto con cualquier periodista o con la opinión pública, tengo que ser honesto conmigo mismo. Y yo te lo digo con esa autoridad. El día de hoy he recibido una carta de la señora Ulrich Neuhoff, de Alemania, la directora académica,
del Castillo de Guindos, porque se va a llevar a cabo un evento de reconocimiento internacional y me van a otorgar ahí el privilegio de poder visitarla fuertemente inaugural como peruano, habiendo pues especialistas Correcto. de Alemania, de Excelente. España y de todo el Oriente. Sin embargo, es porque uno se entrega al edificio, al estudio, con esa imparcialidad y ese profesionalismo. Acá no hay un juicio político, se tendrá que investigar si hubo abusos en la Policía Nacional, también van a tener que individualizarse. En realidad, esa es labor común que ellos tienen, es labor de los servicios. Entonces, Sí. esa es la primera impresión que yo tengo, que quedo Una impresión en realidad decepcionado. amplia. Sí, es una impresión exacta de lo que está ocurriendo y a la distancia el mérito de poder captar la sensibilidad de lo que está ocurriendo en nuestro país con todo lo que ha explicado Javier, que es necesario además precisar. Hay un fracaso de la clase política. Se le está dando la responsabilidad a las fuerzas policiales y ahí voy al criminólogo, al experto en defensa y en realidad nacional, además un ex oficial de la Benemérita Guardia Civil del Perú. La clase política fracasa y le entregan a la policía el tratar de solucionar un problema político que no lo pueden solucionar. Una presidenta de la República transitoria que no asume su responsabilidad y en la que además hay un presidente del Consejo de Ministros que también está desprestigiado. Conclusión, entonces, tenemos más de 60 muertos, ya hay un fallecido en Lima, Javier, y extraoficialmente se habla también de otro peruano, que no debería haber muertes en nuestro país por una razón de reclamo de los derechos, que no se está viendo, y ahí creo que queremos la opinión del experto Javier, porque se está viendo las consecuencias, los efectos, pero no las causas de lo que está ocurriendo en nuestro país, y usted ha hecho una precisión muy importante, que los servicios de inteligencia no han podido, no lo han hecho. Ahí es un tema para conversarlo más adelante, seguramente, qué es lo que está pasando con los servicios de inteligencia, que en otro momento fueron eficientes y rápidos en el diagnóstico de una situación. No se está dando ese escenario en este momento y la pregunta es, ¿qué es lo que debemos esperar el ciudadano de a pie en estas condiciones? El Congreso de la República aceptó un Congreso que es llamado también el Congreso de las reconsideraciones, de los pasos atrás, un paso adelante y dos pasos hacia atrás. ¿Qué es que le espera al Perú, Javier, con el análisis de toda esta situación, y qué es lo que tienen que hacer los peruanos de a pie en esta circunstancia? Don Néstor, primeramente usted ha formulado muy bien la pregunta. Ante la incapacidad del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, las autoridades políticas, judiciales, policiales, militares, todas las autoridades que representan al Estado del Perú, la incapacidad de poder solucionar esto, y creen que lo van a hacer con la coercitividad, con la fuerza pública, ¿no? Franz Liszt decía que la mejor política criminal era la política social, y las falencias son de carácter social, de carácter económico, de carácter socioeconómico estructural, y no de carácter militar o policial. En consecuencia, es un error pues enviar a las fuerzas policiales a reprimir, y ya tengo entendido ha salido el ejército a tomar cartas en el asunto en determinados departamentos. Pero el problema es pues que el político quiere utilizar, a veces no utiliza la criminología, o lo utiliza pues como menú, solamente quiere hablar lo que le interesa a esa persona, lo que es viable electoralmente para poder conquistar votos y poder ejercer un populismo, pero cuando no le conviene no aborda esos temas. El gobierno de la señora Boluarte para mí está descalificado en el momento que no llama las cosas como son, y el servicio de inteligencia, la DINI, por lo menos el primer director que ha
sido nombrado el hijo, se trata pues de, hay una terrorismo, pero ella sacó esa palabra terrorismo y puso la palabra de vandalismo, ¿no? Y eso no es vandalismo, pues vandalismo puede ser un clásico, hubo alianza cuando se agarran las barras bravas, ¿no? Y para eso hay estudios y la policía tiene pues recetas sociológicas para poder participar y psicosociales, pero en este caso tenemos pues un terrorismo. El terrorismo es la guerra asimétrica, la guerra civil molecular del siglo XXI que tiene diferentes ropajes y el Perú va a tener pues que actualizarse con sus doctrinas y su legislación penal, pero esto, o sea, los servicios de inteligencia en principio, lo que yo pienso es que los servicios de inteligencia obedecen al Ejecutivo, obedecen al primer ministro, obedecen pues al presidente de la República, y hay personas que se prestan para ese tipo de actividades, ¿no? Cuando uno es profesional, tiene que decir, no, no que se elija como menú, pues lo que se debe decir y lo que no se debe decir, si no se tiene que decir todo. El político tiene miedo a decir la verdad, el criminólogo no. El criminólogo pertenece a una sociedad científica que tiene un compromiso no solamente con la ciencia y con la academia, sino también lo tiene con la sociedad, lo tiene con la política, lo tiene con la opinión pública, ¿no? Y debe hacer sentir el peso de su discurso académico y que esto sea profesional. Si yo me voy a operar de apendicitis, tendrá que ser pues un gastroenterólogo, o si me voy a operar del oído, pues será un otorrinolaringólogo, pero una especialidad. Si en este momento nosotros queremos hacer frente a estos conflictos sociales y a estas acciones de sabotaje y terrorismo, pues se tiene que llamar a un profesional para que tome las decisiones y tiene que haber firmeza de parte de esta presidenta, ¿no? Que no tiene el carácter, no tiene la personalidad, no tiene las habilidades y lamentablemente ha escogido a ministros que ya han tenido, sobre todo en estas responsabilidades, que han sido ya ministros de Estado o han tenido posiciones de poder y no han podido solucionar ni siquiera la inseguridad ciudadana en el país, ¿no? Hoy en día me dicen que la inseguridad está, hoy día he estado en el cantón de Zurich conversando con una peruana que había venido y me dijo que yendo al aeropuerto de su casa al aeropuerto para venir a Suiza, hoy día la he encontrado, le han robado en la avenida Fosse sus dos espejos de su vehículo, ¿no? Venezolanos, vienen hordas de vándalos y se han llevado sus espejos. No hay seguridad ciudadana, no han podido resolver y van a resolver este problema crítico. Y yo no sabía, ya me dice usted que hay más de 60 muertos. La cosa no puede seguir. Yo creo que lo que tiene que hacer una persona, en este caso, estar un paso al costado, renunciar y que el Congreso de la República pues convoque inmediatamente elecciones que teóricamente se puede hacer en 3, 4 meses. No es lo ideal, pero lamentablemente hace 5 años que el Perú no está en el camino ideal, sean de extrema derecha, de centro izquierda, de extrema izquierda o de centro, el Perú ha fracasado y acá va a venir el gran reto de todos los peruanos de buscar al candidato de consenso para que pueda el año en este año que van a hacer las elecciones, buscar a una persona que tenga la capacidad profesional y la capacidad moral de poder dirigir el país, pero que no esté pues anclado en ideologías, secuestrado en consignas, estereotipos y consignas políticas que no nos han llevado a nada, ¿no? Este enfrentamiento es lamentable, la economía peruana está paralizada, no se puede invertir, no se puede gestionar, todo está paralizado y esto ya no puede seguir más y encima con vidas humanas. Entonces la política, la mejor política criminal es la política social. Esta no es una frase mía, es una teoría del penólogo alemán Franz Liszt, que es lo primero que tiene pues que hacer la presidenta de la República y confiar en sus Fuerzas Armadas y en sus servicios de inteligencia, pero poner a profesionales que no digan políticas pues acordes a los intereses partidarios o gubernamentales. No hay que resolver el problema frontalmente, pero tienen que ser los especialistas en la materia. En consecuencia, mi posición es que se vayan todos, pero alguien tiene que quedarse. Bueno, tiene que renunciar a la presidenta y tiene que convocarse elecciones. Y estos partidos políticos también, me he puesto a revisar los partidos políticos que están vigentes, en la aceptación popular que tienen, estoy hablando de enero del 2023,
caramba, si la mayoría de partidos políticos que existen no llegan al 10%, ¿no? Vale decir, no son partidos políticos, son casi millones, ¿no? Y Y tienen que aparecer corremos nuevos. ahorita decir la misma historia. Es difícil, el pueblo peruano que tiene que hacer tratar con coraje civil, hacer frente a la violencia, tratar de evitar estos problemas y sí, demandar. Este gobierno para mí es insostenible, ¿no? El gobierno de la señora Dina Boluarte, ¿no? Y el Congreso de la República tiene que convocar elecciones. No sé si sea el general Williams, eso tienen que establecerlo las fuerzas políticas que están allí, pero no pensando en ideología, pensando en quién puede hacer la Claro. persona que sea Lo también cierto, distinto. Javier, es que hay necesidad de cambio, ¿no? Lo cierto es que hay necesidad de cambio y en esa necesidad de cambio hay una responsabilidad de todos los peruanos quienes estamos en el territorio nacional y quienes están también fuera. Y este comentario para nosotros valioso, viniendo desde Suiza, además de un experto en lo que es realidad nacional, nos indica que estamos, por lo menos en BIS, Javier, en la línea correcta. Hay necesidad de cambios de la situación en la que está nuestro país hoy. Y esos cambios tienen que venir de la cátedra, tienen que venir de el ejemplo que ha dado el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería es para resaltar, pero también de los peruanos exitosos en el extranjero, el caso suyo, el caso de muchos peruanos que hemos tenido oportunidad a través del Foro Reflexión Perú de entrevistarlos, y también en las elecciones peruanos valiosos en la ciencia, en la cultura, en empresarios exitosos que tienen mucho que aportar a nuestro país, sobre todo quienes participamos en esto que se llama cambios con algo de opinión sobre lo que se tiene que hacer en nuestro país. Esta acción de todos, y tenemos que ir cambiando todos, creo, para poder cambiar a nuestro país. ¿Qué es lo que tienen que hacer los peruanos? Esperemos que hoy el patriotismo en el Congreso de la República se imponga para que hayan elecciones este año, y en tanto los partidos políticos se fortalecen, Javier, y se forman, porque están apareciendo partidos políticos que esperemos estén sintonizados con el Perú profundo, que es el que está esperando por muchos años los cambios. ¿Cuáles son las tareas que tienen los peruanos en el extranjero, como don Javier Gamero Quinocita? Bueno, particularmente, y no a raíz de esta coyuntura política actual, yo estoy trabajando con el director ejecutivo del Foro Reflexión Perú Capítulo España, y vamos a realizar conferencias internacionales con la Fundación Ciudad. Va a ser en Barcelona, en Madrid, en Ciudad de México y en Lima, en donde, bueno, vamos a participar miembros del Foro Reflexión Perú Capítulo Suiza. A mí me va a tocar exponer, esta es la última semana del mes de marzo, la corrupción como amenaza para la gobernabilidad en el Estado de Derecho moderno y políticas y estrategias de seguridad ciudadana en las grandes ciudades del siglo XXI. Esto van a ser invitados todos los alcaldes de Lima a través del AMPE, va a estar también, tengo entendido, el alcalde de Lima Metropolitana, de la ciudad capital, del señor Rafael López Aliaga, y a mí me han dado pues la parte de política criminal, la parte de la seguridad urbana, y voy a manejar estos temas, pero se van a manejar una serie de temas medioambientales, de desarrollo urbano, van a haber visitas técnicas a instituciones, pero esa es la contribución que estamos haciendo desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista académico, y me alegra poder estar una semana en España y poder interactuar con todos estos alcaldes que recién han sido elegidos y que van a ir a buscar pues inversionistas, van a ir a buscar tratados de cooperación internacional, hermanamientos de ciudades. Y yo, bueno, he trabajado anteriormente en la Municipalidad Metropolitana de Lima y he sido el coordinador de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica con el doctor Alberto Andrade Carmona, y voy a interponer mis buenos oficios como peruano, como miembro del Foro Reflexión Perú en todos
mis habilidades profesionales, ponerlas a disposición pues, de los alcaldes y colectivizar este conocimiento, y esto va a ser también en Ciudad de México, en Barcelona y por último en Lima, aunque en Lima no es seguro dada la situación política, veremos, va a ser un año de elecciones, pero seguimos en esto. Lo que yo le pido a la ciudadanía es conciencia, le pido coraje civil, el civismo es muy importante. Decía René Descartes, pienso y luego existo. Un poeta africano decía, siento y luego existo, no recuerdo el nombre, pero Federico Mayor Zaragoza, ex presidente de UNESCO, un español intelectual a quien he admirado mucho, acuñó la frase, participo y luego existo. No podemos vivir en ese sonambulismo político, en esa abulia social, en esa Tenemos anomia que colectiva. participar todos. Y eso es muy importante, porque el Perú lo tenemos que arreglar nosotros los peruanos. No Así es. lo van a arreglar los turcos y los Así peruanos es. que viven juntos, sino los que están en el Perú, y se requiere más ciudadanía, se requiere pues más Totalmente de acuerdo. gracias y intervención del ministro. Totalmente de acuerdo, Javier. Totalmente de acuerdo, y vamos a estar atentos a esta actividad del Foro Reflexión Perú de España, capítulo de España, para compartir con todos nuestros televidentes, porque nos preocupa y es una de nuestras razones de ser como medio de comunicación el desarrollo humano. Y el desarrollo humano sale y se inicia también y forma parte también de estas discusiones que se tienen que dar para mejorar como sociedad, que creo que hay que cambiar. El Perú, tal como está en este momento, hay que cambiar. Y eso sí es urgente compromiso de todos los peruanos. Vamos a estar atentos al Foro Reflexión Perú de España, Javier, para poder compartir ese foro, ese evento que nos está anunciando con todos nuestros televidentes. Javier, muchas gracias en nombre de todos nuestros televidentes por esta participación. Felicitaciones, porque está muy bien informado de lo que está ocurriendo en nuestro país, y eso es bueno. Eso es bueno porque creemos que la participación de los peruanos en todos los niveles es importante, urgente y necesaria en estos momentos. Un abrazo hasta Suiza, Javier. Y estamos en comunicación. Y felicitaciones a todos los miembros del Foro Reflexión Perú, de Japón, de España, de Suiza, y el Foro Capítulo Perú con María Julia Visalot.